El cristal de la copa voló en pedazos contra la pared, justo después de que la mesa de banquetes siguiera sus pasos, volcándose con un estruendo que seguro se escuchó hasta en los picos de Europa. La carne asada, que con tanto esmero habían preparado, terminó en el suelo, salpicando el mantel blanco como una cruel obra de arte abstracto. Vi una hogaza de pan rebotar y golpear a uno de los ancianos en las rodillas. Ni siquiera sé cuál. Todos esos viejos se parecían con sus barbas largas. Los músicos, que hasta ese momento tocaban una melodía dulzona, se quedaron a media nota. Alguien gritó, alguien más vitoreó, y juraría que uno de los lobos que rondaban por allí, que ya eran parte del paisaje de la boda, aplaudió con su cola. Me subí a la mesa volteada, con el vestido de novia, antes tan impecable, ahora desgarrado por la prisa y la furia, pareciendo un altar de batalla improvisado. La tela blanca que antes me cubría con delicadeza, ahora era una bandera ondeando al viento de mi cólera. Me sentía ridícula. ¿O una fuerza de la naturaleza? No, definitivamente una fuerza de la naturaleza. A ver, que nos aclaremos todos, anuncié, señalando con un dedo tembloroso, pero firme. Primero a José Vargas, que antes era el amor de mi vida, y ahora, para mí, un hombre muerto andando. Luego a la Omega de respaldo, una chica pálida que se había asomado por detrás de unos barriles de vino, aferrándose a su ramo como si fuera la negociadora de un secuestro. ¿Se dan cuenta? Detrás de los barriles de vino. No en un sentido figurado, no, físicamente. Y la última mirada, la más dura, para esos ancianos del consejo que, de repente, encontraron el techo de la sala fascinante. ¿Cuál de ustedes, idiotas, pensó que me casaría con un plan de apareamiento por suscripción? Me repitió respaldo, como un neumático de repuesto, raciones de emergencia, o de esas de por si la primera novia desarrolla un poco de dignidad y se raja. Mi prometido, que ahora mismo parecía haber visto un fantasma, soltó una risita nerviosa. Ahora, María, no lo entiendes bien. No le dejé terminar. Agarré una copa llena de vino ceremonial y se la lancé a la cara del anciano que acababa de carraspear, murmurando algo sobre el consejo aprobó la contingencia. Le dio de lleno. El tinto escurrió por su barba blanca, como un presagio. Ah, bien, le dije. Sangras. Me preocupaba que hubieras evolucionado más allá de las consecuencias. José intentó agarrarme del brazo. Le mordí. Fuerte. Mientras chillaba, arranqué el contrato matrimonial del atril del oficiante. Cogí una hoja ceremonial, que hasta hacía un minuto parecía un inofensivo adorno, y firmé la anulación con sangre. La suya, la mía. Honestamente, en ese momento, nadie llevaba la cuenta de nada. Era un caos bendito. «Dote no reembolsable», grité. «¡Que se la queden por los cojones!». Me arranqué el collar de compromiso del cuello y lo lancé entre la multitud. Rebotó en la frente de una señora noble, que también debía ser parte del engranaje de esta farsa, y desapareció para siempre, como la dignidad en aquella sala. Bajé de un salto, las faldas hechas jirones, el corpiño torcido, el velo casi ardiendo. Me lancé hacia la salida. «Si alguno de ustedes me sigue», chillé por encima del hombro. «Arruinaré su linaje de tal manera que sus descendientes tendrán que pedirme perdón en sus sueños». Abrí las puertas de par en par, corrí hacia el sol y me lancé a través de las colinas, descalza, con el vestido de novia agitándose detrás de mí como una bandera de advertencia, de rabia. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que mi furia, antes tan dispersa, se volvió nítida y enfocada. Bien, me gustaba que fuera nítida. Detrás de mí, los cuernos comenzaron a sonar. Me reí. «¡Que vengan!», grité al cielo. «Todavía no he terminado».
Lo que no sabía era que corría directamente hacia un territorio alfa. No sabía que leyes de emergencia milenarias estaban a punto de despertar. No sabía que estaba a punto de arruinar al hombre más poderoso del reino. Pero sí sabía una cosa. Esta boda, la que sea, estaba cancelada. Caí de bruces en la hierba mientras seguía gritando. Ni siquiera me gustan las bodas, jadeé, arrastrándome hacia adelante con los codos. ¿Quién decidió que las flores son legalmente vinculantes? El suelo bajo mí era suave, demasiado suave, sospechosamente bien cuidado. Entrecerré los ojos, parpadeando. Oh, murmuré, pero esto parece caro. Detrás de mí los cuernos volvieron a sonar. No eran cuernos de boda ni de advertencia. Eran cuernos territoriales, profundos, antiguos, tan fuertes que la tierra parecía sentirse personalmente ofendida. Me quedé inmóvil. No, dije con calma. No, 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 absolutamente no. La hierba bajo mis pies se iluminó con runas brillantes. ¿Runas? Las miré fijamente. ¡Wow!, susurré. Realmente necesito empezar a leer las señales antes de pisarlas. Las runas brillaron con más intensidad. En algún lugar lejano algo respondió. Me puse de pie a trompicones justo cuando guardias blindados irrumpieron desde la línea de árboles, con las armas en alto y los ojos desorbitados por el pánico. ¡La activó!, gritó uno. ¿Estás sangrando?, clamó otro. Creo que estás sangrando. Me miré las manos. Sangre de la daga, del mordisco y, sinceramente, de varias fuentes más. Oh, dije, pues probablemente eso no es ideal. El suelo retumbó. El aire se tensó como la cuerda de un arco estirada. Una tercera voz, mucho más aguda, chilló. Ley de la manada de emergencia activada. Silencio. Luego, reclamación. Alguien gritó. Giré lentamente. ¿Perdón? ¿Qué? Las runas subieron por mis piernas como un rayo. Cálidas, sólidas, posesivas. Chillé y me golpeé el muslo. No, no consentí lo que sea esto. Los guardias se arrodillaron en perfecta formación. Uno de ellos parecía a punto de llorar. Por sangre, por tierra, por angustia, susurró con reverencia. El alfa ha sido invocado. Lo miré fijamente. ¿Puedo invocar un reembolso? Otro cuerno sonó, esta vez más cerca. Las banderas comenzaron a desplegarse de la nada. Retrocedí, tropecé con mi vestido y caí de culo. Vale, dije en voz alta. Me gustaría darme de baja de esta secta. Nadie se rió. Ahí supe que estaba en problemas. Un capitán dio un paso al frente, con el rostro pálido. Señorita, dijo con cuidado, ha cruzado el territorio del rey Alfa mientras estaba herida, en pánico y emocionalmente volátil. Entrecerré los ojos. Así que martes, ha invocado una antigua reclamación de santuario. Darse de baja, insistí. No se puede deshacer. Quiero hablar con la gerencia. Las runas brillaron de nuevo. En algún lugar profundo de la tierra, algo despertó. Los guardias se tensaron. «¡Oh, dioses!», susurró alguien. «Él va a sentir eso». Tragué saliva. ¿Sentir qué? El capitán me miró con pura y condenada simpatía. Usted, antes de que esto empeore, suscríbase, porque si no lo hace, las leyes antiguas se activarán de nuevo. O despertará legalmente vinculada a un alfa de 2 metros, con problemas emocionales sin resolver y sin sentido del humor. Dé un me gusta, o suscríbase, o las runas la elegirán a usted la próxima vez. El suelo se sacudió una vez, 2 veces, luego el vínculo se cerró. Lo sentí pesado, sólido, innegable,
como una puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Exhalé lentamente. «¡Guau!», dije. «Hoy la vida está realmente comprometida a arruinarme la existencia». Lejos, un hombre muy poderoso se detuvo a medio paso, y por primera vez en años, Carlos Serrano, el rey Alfa, sintió algo tocar su tierra. «Un momento, tengo que parar aquí. Sé que suena como una historia sacada de una novela barata, ¿verdad? Una Omega de respaldo, un ex celoso, un Alfa con leyes antiguas. Es tan ridículo que a veces me pregunto si no lo soñé. Lo que me molesta es que en mi pueblo, en mi vida en Madrid, estas cosas no pasaban. La gente se casaba por amor, por conveniencia, por papeleo, pero nunca por una mancha de sangre accidental sobre un campo sagrado. O sea, ¿quién inventó estas normas? Parecía una conspiración cósmica contra mi existencia tranquila. Y la idea de que mis emociones volátiles, cosa que reconozco que tengo, pudieran tener semejante poder, bueno, eso es algo con lo que todavía lucho. En serio, ¿qué habría hecho alguien normal en mi lugar? Correr, esconderse, pedir ayuda. Yo solo tropecé. Me dan ganas de reír. Es una auténtica pena que mi vida se haya convertido en esto. En fin, volvamos a la historia. Carlos Serrano se despertó porque su suelo vibraba. No metafóricamente, literalmente. Sus ojos se abrieron de golpe mientras los cuernos sonaban fuera de sus aposentos, profundos, triunfantes, del tipo que suele reservarse para declaraciones de guerra o nacimientos reales. Permaneció allí por un segundo perfecto, frágil. Luego dijo con mucha calma: «¿Qué rompieron, idiotas?». Las puertas se abrieron de golpe. Su consejo entró a raudales e inmediatamente se arrodilló. Cada uno de ellos. Carlos se sentó. «¿Por qué están arrodillados?», preguntó con cuidado, como un hombre que se acerca a un animal salvaje. Nadie respondió. Las banderas se desplegaron fuera de sus ventanas. Enormes banderas reales de apareamiento. Carlos las miró fijamente, lentamente. «Oh», dijo. «No». El consejero principal tragó saliva. «¿Su Majestad?». «Dije no», repitió Carlos. «Eso no fue retórico». «Ha sido reclamado», susurró otro consejero con reverencia. Carlos bajó las piernas de la cama y se puso de pie. «¿Por quién?», exigió. «¿Y dónde está el cuerpo?». Silencio. Luego, tímidamente: «Por usted, señor». La habitación se quedó muy quieta. Carlos se rió una vez. Sonó mal. «Así no funcionan las reclamaciones», dijo. «Yo no invoqué nada. No toqué a nadie. Yo no lo hice». «Usted fue invocado», dijo el consejero principal. «Ley de santuario de emergencia. Sangre, angustia, violación de territorio». Carlos cerró los ojos. Estaba dormido. A la tierra no le importa. Carlos abrió los ojos. Esa es una frase inaceptable. Un consejero más joven, demasiado esperanzado, habló. «La reclamación ya ha sido anunciada al reino». Carlos se giró lentamente. «¿Anunciada?», repitió. «Sí, señor. Los cuernos sonaron, las banderas se levantaron, el vínculo se selló». Algo en su pecho se movió, pesado, inoportuno, familiar de la manera en que un desastre se siente familiar 5 segundos antes de que ocurra. «¿Dónde está ella?», preguntó Carlos. El consejo dudó. Eso no era alentador. «Él allá está», dijo alguien con cuidado, «en la cocina». Carlos bajó por los pasillos como un hombre que se dirige a una ejecución, posiblemente la suya. Las puertas de la cocina estaban abiertas,
su cocina en terreno sagrado. Entró y se quedó paralizado. Una mujer con un vestido de novia desgarrado estaba sentada en su encimera, descalza, con el pelo alborotado y el velo colgando de una oreja. Estaba comiendo su desayuno, específicamente sus huevos con su tenedor. Levantó la vista a medio bocado. «Oh, bien», dijo ella. «¿Estás despierto?» Carlos se quedó mirándola. «¿Quién eres?» Ella masticó pensativa. «María, ex prometida, actual pesadilla legal». Se miró a sí misma. «¿Tienes un martes?» Carlos miró los huevos, el tenedor, a la mujer que acababa de colonizar casualmente su cocina. «¿Por qué estás en mi casa?» Ella saltó, abrió un armario y empezó a rebuscar. «Porque crucé tu tierra mientras sangraba. Estaba enfadada y emocionalmente comprometida. Encontró pan, asintió con aprobación. Y aparentemente eso me hace tuya ahora». Carlos inhaló lentamente. Cuando esa ley no se ha usado en siglos, ella se encogió de hombros. «Felicidades por la actualización». Él lo sintió entonces. El vínculo, sólido, cerrado, inconfundible. Lo odió. «Esto es temporal», dijo Carlos. «Absolutamente». María asintió alegremente. «Me habré ido para el martes». «La ley no funciona así». Ella hizo una pausa, se giró y le sonrió como una mujer que ya había puesto un mundo patas arriba ese día y estaba decidiendo si hacer lo mismo con otro. «Oh», dijo, entonces la ley estaba a punto de tener una semana muy mala. Las puertas detrás de él se cerraron de golpe. Carlos la miró fijamente. Por primera vez en su reinado, el rey Alfa no tenía un plan, ni control, ni idea de cómo deshacerse de una mujer que acababa de comerse sus huevos y declarado la guerra a la tradición ancestral. En algún lugar profundo de su pecho, el vínculo pulsó. Carlos pensó con creciente horror. «No volveré a dormir nunca». No sé cómo fue exactamente para Carlos, ni qué pensó. No tengo ni idea. Pero lo que Ana, mi amiga del pueblo, me contó después es que él parecía desesperado. Yo ni me había fijado en ella, la pobre. Estaba tan fuera de mí. Ana estaba mezclada entre la gente, buscando un sitio desde donde verme sin ser vista, supongo. Dice que cuando José Vargas apareció en el balcón y yo salí a dar mi pequeño discurso improvisado en las escaleras, Carlos parecía querer atravesar la tierra con los ojos. Para Ana, que lo había visto en 1000 situaciones formales, verlo así, fuera de sí, fue impactante. Decía que no era miedo, ni siquiera ira, era una mezcla de ambas, un desconcierto tan grande que le desfiguraba el rostro. Me aseguró que lo mío, mi descaro, fue como si hubiera puesto dinamita debajo de su trono. Y no lo culpo. Verlo luego en la cocina, con esa cara de póker, mientras yo me comía sus huevos, me reí un poco por dentro, la verdad. Al mediodía, el reino había decidido que Carlos Serrano era una amenaza. Al atardecer, le habían añadido la etiqueta de amenaza romántica. Las banderas no ayudaron. Colgaban de cada torre, negras y plateadas, antiguas e inconfundibles, ondeando con orgullo al viento como si hubieran esperado siglos este escándalo exacto. Carlos estaba en su ventana, con las manos juntas a la espalda, mirándolas como si lo hubieran traicionado personalmente. «Nuestras banderas de apareamiento», dijo lentamente. «Sí, señor», dijo el consejero principal. «No autoricé banderas de apareamiento. La tierra lo hizo». Carlos se giró. «Lucharé contra la tierra». «No puede luchar contra la tierra». «Ya verán». Fuera, los cuernos volvieron a sonar, esta vez de celebración. En algún lugar la gente vitoreaba. Carlos cerró los ojos.
Esta reclamación es temporal, dijo entre dientes. Debería haber recibido una sola notificación en silencio, discretamente, sin banderas. Bueno, dijo el consejero delicadamente. El rey no interpretó las banderas como entusiasmo. Carlos hizo un sonido que la historia registraría más tarde como el momento exacto en que su paciencia murió. Mientras tanto, yo estaba teniendo el mejor día de mi vida. Estaba sentada en los escalones del palacio, todavía con mi vestido de novia desgarrado, los pies recogidos bajo mí, bebiendo algo espumoso que había encontrado en una copa y que alguien seguía rellenando. Una multitud se había reunido naturalmente. «Señorita», gritó una mujer, «¿la secuestraron?» Parpadeé. «Oh, Dios, no». La multitud se inclinó. «Corrí», aclaré. «Muy rápido. Tropecé una vez. Lloré brevemente. Terminé aquí. Un 10 de 10. No recomiendo las bodas». Murmullos. Otra voz gritó. «¿La reclamó el rey Alfa?» Lo consideré. «Legalmente», dije. «Sí». Jadeos. «Románticamente». Me encogí de hombros. ¿No ha traído aperitivos todavía? Los murmullos se convirtieron en un delicioso caos. ¿Es peligroso?, preguntó alguien. Me reí. Oh, muchísimo. Si le faltas al respeto a su silencio o tocas su papeleo. Desde un balcón cercano, Carlos escuchó los vítores. Se giró hacia el consejo. ¿Por qué hay vítores? Está hablando con el público. Carlos se quedó muy quieto. ¿Está qué? Cuando llegó a los escalones, ya era demasiado tarde. Yo estaba a mitad de una historia. Entonces el anciano dice que la dote no es reembolsable, ¿verdad? Dije, gesticulando salvajemente. Y pensé, wow, esa es la mayor confianza que he visto en un hombre que merece ser perseguido por fantasmas. Las risas estallaron. Carlos apareció. La multitud se quedó en silencio. Lo vi al instante. «Oh, hola», dije alegremente. «Todos, este es Carlos. Es legalmente mi alfa. Emocionalmente está muy cansado». Alguien aplaudió, pero alguien más hizo una reverencia. Carlos estaba allí, alto, aterrador y muy consciente de que su reputación se desmoronaba en tiempo real. «Esta entrevista ha terminado», dijo. Entrecerré los ojos. «¿Entrevista?» Un hombre con un cuaderno se quedó congelado. «Esto no es una entrevista». Miré a mi alrededor. «¿Eh?» Salté de pie. «Vale, una rápida aclaración», anuncié. «No fui secuestrada, no fui seducida, no me enamoré misteriosamente de un señor de la guerra sombrío». Carlos hizo una mueca. «Tropecé con una ley antigua. Pasa, lean la letra pequeña». La multitud rugió de risa. «Y para que conste», añadí, mirando a Carlos, «esta reclamación es temporal». Carlos asintió bruscamente. «Sí. Así que todos deberían calmarse», continué, «porque me habré ido para el martes». La tierra retumbó, no fuerte, pero lo suficiente. La multitud se quedó en silencio. El vínculo pulsó como una advertencia. Parpadeé. «Wow», dije, «tu tierra es muy pasivo-agresiva». El consejero principal se inclinó hacia Carlos y susurró. «A la ley no le gustan los plazos». Carlos me miró fijamente. Yo le devolví la mirada. Algo salvaje y encantado brilló en mis ojos. «Bueno», dije alegremente a la multitud, «supongo que me quedo un poco más». Los vítores fueron ensordecedores. Carlos se dio cuenta con fría claridad de que el silencio ya no era una opción y la dignidad ya había huido del reino. La solución del consejo era simple. Por eso Carlos sabía que terminaría mal. «Organizaremos una aparición pública»,
dijo el consejero principal, alisándose las túnicas como si eso pudiera salvarlo. Solo lo suficiente para tranquilizar al reino. Sin tocar, dijo Carlos rotundamente. Contacto mínimo, corrigió el consejero. Sin gruñir. Gruñido ceremonial. Carlos lo miró fijamente. Todos ustedes están peligrosamente cómodos con mi humillación. Lo vistieron para la ocasión, ni armadura de batalla, ni negro de consejo, sino ropa formal de apareamiento. Carlos se vio reflejado y sintió una nueva emoción florecer en su pecho. Arrepentimiento. Añadieron bordados, dijo en voz baja. Significa devoción, susurró el consejero. Yo significo asesinato. Mientras tanto, a mí me estaban vistiendo como un arma política. Primero intentaron la dignidad. La rechacé. Intentaron la modestia. Me reí. Al final salí con una versión reelaborada de mi vestido de novia. Más corto, más afilado, con una raja lo suficientemente alta como para hacer una declaración y una amenaza. Di una vuelta. ¿Cómo me veo? La doncella tragó saliva. Como el fin de una era. Perfecto. Las puertas del palacio se abrieron. La multitud estalló. Carlos dio un paso al frente, la espalda recta, la expresión cincelada en piedra. Yo saludé, no un saludo real, sino uno amigable, como si estuviera saludando a los vecinos en un desfile. La gente gritó, las mujeres se desmayaron, alguien gritó, ¡es tan valiente! Carlos se inclinó hacia mí, con los dientes apretados. No saludes. Le sonreí más brillantemente. Oh, relájate, estoy siendo accesible. El vínculo pulsó con más fuerza. Carlos se puso rígido. ¿Por qué eso se sintió como aliento? El consejero siseó. Gruña. No lo haré. Gruña. Carlos exhaló bruscamente y soltó un sonido bajo y controlado. La multitud perdió la cabeza colectivamente. Mis cejas se levantaron. «Oh, wow», dije, «haz eso de nuevo, por la ciencia». El vínculo se disparó. Carlos casi se ahoga. Caminaron lentamente, deliberadamente. Yo igualé su zancada como si perteneciera allí. Alguien lanzó flores, las atrapé y le metí una detrás de la oreja a Carlos. Él se quedó inmóvil, pero la manada se desmayó. «Me estás saboteando», murmuró. «Estoy personalizando», susurré de vuelta. «Te veías severo». El vínculo pulsó de nuevo, cálido, complacido, aprobador. Carlos lo sintió asentarse más profundamente, como raíces. «Esto está empeorando», dijo. «Sí», asintió alegremente María. «Pero admítelo, te estás divirtiendo». «No soy capaz de divertirme». Lo miré. «Eso es trágico. Trabajaremos en ello». Una mujer noble gritó. «¿Cuándo es el apareamiento?» Carlos abrió la boca para zanjar eso. Yo me adelanté. «Oh, nos lo tomamos con calma», respondí. «Creemos en la conexión emocional». El silencio fue inmediato, luego un caos absoluto. El vínculo se encendió. Carlos dejó de caminar, me miró fijamente. «¿Qué?», preguntó lentamente. «¿Acabas de hacer?» Incliné la cabeza. Subí las expectativas. El consejero susurró urgentemente. «Y el vínculo está respondiendo muy bien». Carlos miró al frente, su alma abandonando su cuerpo a plazos. «El universo me odia», dijo. Le sonreí. «Oh, no», dije. «El universo está entretenido». Detrás de ellos las banderas ondeaban triunfalmente. Delante de ellos la multitud coreaba mi nombre. Dentro de su pecho, el vínculo se acomodó como si hubiera desempacado. Carlos se dio cuenta demasiado tarde de que pretender reclamar a una mujer que trataba el poder como un juguete era la peor decisión que había tomado. Y de alguna manera, la tierra estuvo de acuerdo. El protocolo antiguo era muy claro.
Si una reclamación estaba activa, la cohabitación era obligatoria. Carlos miró el texto como si lo hubiera insultado personalmente. No, dijo. El libro no respondió. El consejero carraspeó. Es anterior a las normas de privacidad modernas. Yo soy las normas de privacidad modernas. La ley dice que los aposentos compartidos aseguran la estabilidad del vínculo. Carlos cerró el libro lentamente. Quemaré la ley. No puede quemar la ley. Lo intentaré. Me mudé esa tarde, no ceremonialmente, sino agresivamente. Entré en sus aposentos, miré una vez a mi alrededor y dije, wow, esto lo explica todo. Carlos se erizó. ¿Explica qué? Vives como un hombre al que nunca le ha dicho no un mueble. Inmediatamente cogí una de sus sillas y la giré. Ahí, ahora mira hacia la alegría. Esa silla ha mirado al norte durante 70 años. Y ahora mira hacia la esperanza, dije y seguí moviéndome. En cuestión de minutos, sus mapas de guerra estaban apilados por vibraciones. Su daga ceremonial fue declarada afilada pero innecesaria. Su cama fue despojada, rehecha y reposicionada diagonalmente. Carlos observó con horror congelado. ¿Por qué está mi cama torcida? Para que no durmamos como cadáveres, dije. Dormir en diagonal forma el carácter. No quiero carácter. Demasiado tarde. Le robé su capa, no pregunté, no me disculpé, me la envolví como si siempre hubiera sido mía. El vínculo ronroneó. Carlos lo sintió y casi se muere en el acto. No puedes llevarte eso, dijo débilmente. Está calentita, respondí, y huele a intimidación y pino. El vínculo pulsó más fuerte. Carlos apretó la mandíbula. Estoy siendo traicionado por la tela. Cayó la noche. La ley antigua insistía en los aposentos compartidos. Carlos yacía rígidamente en un lado de la cama, las manos cruzadas como un hombre esperando su entierro. Yo me desparramé en diagonal. Tenía un pie en su muslo, el codo en sus costillas, el pelo por todas partes. Estás en mi lado, dijo. No hay lados, murmuré, solo vibraciones. Me dormí en segundos. Carlos no. Luego empecé a roncar. No ronquidos suaves, ronquidos seguros, de esos que sugerían que me los había ganado. Carlos miró al techo. ¿Esto está pasando? Los lobos fuera de la puerta de la cámara se acostaron, contentos. Uno de ellos movió la cola. Traidores. Al amanecer, Carlos finalmente cerró los ojos. Fue entonces cuando me di la vuelta y le tiré el brazo por el pecho como si estuviera reclamando un territorio propio. El vínculo se selló cálidamente, con una satisfacción infernal. Carlos me miró fijamente. A mí, la mujer que había invadido su casa, reordenado sus muebles, robado su capa, robado su sueño y, de alguna manera, convencido a sus lobos de que yo pertenecía allí. Un lobo asomó la cabeza, me olfateó, me lamió la cara. Sonreí en sueños. Buen chico, murmuré. El lobo movió la cola con más fuerza. Carlos susurró horrorizado. Les caes bien. Volvió a recostarse y miró al techo. Estoy siendo reemplazado, dijo en voz baja. El lobo golpeó la cola en señal de acuerdo. A la mañana siguiente, el personal del palacio ya se había adaptado. Aparecieron almohadas extra. Mi té favorito fue memorizado. Alguien movió el cojín de su trono. Carlos estaba en el umbral de sus aposentos, inspeccionando los estragos. Esto, dijo, no es cohabitación. Yo bostecé, envuelta en su capa, descalza, salvaje, brillando con victoria. Oh, relájate, dije. Tu cordura estaba sobrevalorada de todos modos. El vínculo pulsó. Los lobos aprobaron. Carlos se dio cuenta, con creciente temor, de que esto ya no era control de daños.
Esto era una ocupación. José Vargas llegó al mediodía, lo que le dijo a Carlos todo lo que necesitaba saber sobre el hombre. No se escabulló, no suplicó, se anunció a sí mismo. Las trompetas sonaron en las puertas, fuertes, ofendidas, con derecho. Carlos estaba en el balcón, con los brazos cruzados, nada impresionado. Ese, dijo, es un hombre al que nunca le han dado un puñetazo por la puntualidad. Yo aparecí a su lado bebiendo té de su taza. Oh, dije agradablemente, ese es mi ex. Carlos me miró. Pareces tranquila. Ya le arruiné la boda, respondí. Esto es el postre. Las puertas se abrieron. El hombre entró vestido con arrogancia ceremonial, abrigo elegante, botas pulcras, dignidad cosida en su lugar con la negación. Se detuvo en seco cuando me vio. Yo saludé. Hola, dije. ¿Llegas pronto? Su cara se puso roja de una manera que sugería estreñimiento emocional de por vida. Me humillaste, espetó José Vargas. Me respaldaste como equipaje, respondí. Estamos en paz. Carlos sintió que el vínculo se agitaba. Lo ignoró. He venido a recuperar lo que es mío, anunció el hombre en voz alta. El patio se quedó en silencio. Yo parpadeé una vez, luego me reí. Realmente me reí. Oh, dije, secándome los ojos. No leíste las actualizaciones. Me giré hacia Carlos. ¿Puedo? Carlos dudó, luego dio un paso atrás. Por supuesto. Me giré hacia mi ex, la sonrisa afilada como una navaja. Actualmente estás en territorio del rey Alfa, dije dirigiéndome a la mujer reclamada de José con un tono elevado. El hombre se burló. Esta reclamación es una farsa. Asentí pensativa. Posiblemente, accedí, pero aquí está lo divertido. Levanté la barbilla. Por ley de santuario, subsección muy antigua, ahora tengo más rango que tú. El patio contuvo la respiración. No lo tienes, espetó. Chasqueé los dedos. Los guardias se movieron al instante. El ex dio un paso atrás. No lo harías. Sonreí dulcemente. Oh, cariño, ya lo hice. Escorten a este hombre, dije claramente. Fuera de la tierra alfa. Retírenlo cortésmente. Si se resiste, no sean corteses. Los guardias lo agarraron. Él estalló. No puedes hacer esto. Soy su prometido. Me incliné hacia adelante. Fuiste mi error. El vínculo pulsó con fuerza. Carlos apretó la mandíbula. El ex luchó mientras era arrastrado hacia atrás. «¡Te estás haciendo el ridículo!», le gritó a Carlos. «¡La estás dejando!». Carlos encontró su mirada. Fría. Absoluta. «Sí», dijo Carlos. «Lo estoy». El hombre se congeló. Luego desapareció. Fue arrastrado por las puertas y depositado afuera con su orgullo y una conmoción cerebral muy leve. Las puertas se cerraron de golpe. Siguió el silencio. Yo exhalé. «Wow», dije. Eso se sintió increíble. El vínculo ronroneó y ninguno de ellos lo reconoció. Carlos se giró hacia mí lentamente. «Usaste el privilegio alfa». Me encogí de hombros. Lo tomé prestado. «¿Lo disfrutaste?». Incliné la cabeza. «¿Tú sí?». Él no respondió. Estaban allí, uno al lado del otro, mirando las puertas. La tierra zumbaba suavemente bajo sus pies. Satisfecha. En algún lugar detrás de ellos, un lobo aulló en señal de aprobación. Yo rompí el silencio. Se lo merecía. «Sí», dijo Carlos. El vínculo volvió a pulsar. Ninguno lo miró, ninguno habló de ello, pero ambos lo sintieron asentarse más profundamente esta vez, como algo que decide quedarse. El consejo lo llamó un ritual de aclaración, lo cual era una mentira, era una prueba de apareamiento. Lo anunciaron en el desayuno.
Carlos iba por la mitad de su segunda taza de té negro cuando el consejero principal dijo: «Por las apariencias, por supuesto». Yo me animé al instante. «Oh, esto suena mal», dije alegremente. «Continúen». Carlos dejó su taza con sumo cuidado. «No habrá apareamiento», dijo. «Por supuesto que no», asintió el consejero. «Solo gestos simbólicos». Me incliné hacia adelante. «¿Qué tan simbólicos?» El consejero abrió un pergamino. Carlos sintió miedo. «Procesión», leyó el consejero. «Proximidad pública. Demostración de instinto protector. Resonancia feromonal controlada y una exhibición final de aceptación mutua». Silencio. Parpadeé. Eso es un juego previo con papeleo. Carlos se puso de pie. «Esta reunión ha terminado». El consejero siguió leyendo en voz alta. «La negativa implica el rechazo del vínculo y la desestabilización del territorio». Carlos se quedó paralizado. La tierra se movió. «¿Definan desestabilización?», preguntó Carlos con cuidado. «Motines», dijo el consejero. «Posiblemente guerra». Yo sonreí. «Oh», dije, «ahora sí que me interesa». La noticia corrió rápido. Al mediodía los vendedores vendían cintas conmemorativas. Al anochecer se habían formado casas de apuestas. Al ponerse el sol se habían escrito 3 canciones, todas inexactas. Escuché una que se ensayaba y asentí pensativamente. «Me gusta el estribillo», dije. «Miente con confianza». Carlos observó los preparativos desplegarse como un hombre que presencia el catering de su propia ejecución. «Esto me arruinará», dijo. Le di una palmada en el brazo. «Ya estabas arruinado», respondí. «Esto es solo teatral». Llegó el día del juicio. La arena desbordaba. Nobles, lobos, enviados extranjeros que fingían no tomar notas. Carlos entró primero, alto, letal, sombrío como un hombre que camina hacia una profecía que no pidió. La multitud rugió. Luego aparecí yo, todavía llevando su capa. Saludé. La arena perdió la cabeza. Carlos cerró los ojos. «¿Por qué estás saludando?», murmuró. «Me quieren», le susurré de vuelta. «Soy accesible». El vínculo pulsó con fuerza. Carlos tragó saliva. El oficiante levantó las manos. «Que el alfa demuestre protección». Carlos dio un paso al frente automáticamente. Yo me dirigí deliberadamente hacia el borde de la arena. Él me siguió. Tropecé, no de forma convincente. Carlos me atrapó. La multitud gritó como si hubiera ganado algo personalmente. El vínculo se encendió, brillante y peligroso. Lo miré. «Oh», dije suavemente, «eso fue rápido». Carlos me soltó como si el suelo estuviera ardiendo. «No quise». «Absolutamente que sí», respondí. Luego vino la resonancia feromonal. Carlos fulminó con la mirada al oficiante. «Esto es innecesario». El oficiante sonrió nerviosamente. «La tierra no está de acuerdo». Yo inhalé. Carlos lo sintió de inmediato. Cálido, atrayente. «Tienes razón». Lo odió. Se inclinó a pesar de sí mismo. Yo levanté una ceja. «Cuidado», murmuré. «Estás haciendo la cosa». «No estoy haciendo la cosa». Definitivamente estaba haciendo la cosa. La multitud estaba en silencio. El vínculo zumbó como una cuerda tensa. En algún lugar, la tierra aprobó. «Exhibición final», anunció el oficiante. «Aceptación mutua». Carlos se giró hacia mí. Esperaba burla, despecho, una broma. En cambio, sonreí. No afilada, no juguetona.
honesta. Dije que sí a esto, susurré, porque mi ex está mirando. Carlos miró a las gradas. José Vargas parecía a punto de ahogarse. Añadí suavemente, ¿y por qué no me detuviste? El vínculo se asentó, pesado, seguro. El oficiante inhaló bruscamente. El juicio es exitoso. La arena estalló. Carlos se quedó muy quieto. Le apreté la mano. Bueno, dije alegremente, acabamos de empeorarlo. Carlos miró al frente. Sí, dijo débilmente, catastróficamente. Encima de ellos, las banderas ondeaban. Debajo de ellos el reino perdió su cordura colectiva, y en algún lugar profundo bajo sus pies, la ley antigua tachó algo de una lista y escribió sus nombres con tinta. El problema no fue que la prueba de apareamiento saliera bien. El problema fue que salió demasiado bien. A la mañana siguiente, el nombre de Carlos estaba siendo emparejado con palabras como devoto, enamorado y, lo más ofensivo, ablandado. Leí las hojas sueltas durante el desayuno. Oh, mira, dije alegremente, te han dibujado sonriendo. Carlos miró el boceto. No estaba sonriendo. Era aterrador. Han confundido la amenaza con el afecto, dijo. Yo sorbí mi té. Me pasa todo el tiempo. Estábamos a mitad del patio cuando sucedió. Una mujer noble, excesivamente perfumada, excesivamente vestida y mal informada, se interpuso directamente en mi camino. Mi señora, dijo dulcemente, qué encantador que esté disfrutando de un poder prestado. Parpadeé. ¿Prestado? La mujer sonrió más afilada. Las reclamaciones temporales son tan educativas. Abrí la boca. No pude terminar. Carlos dio un paso al frente. No pensó, no planeó, simplemente se movió. El aire se enfrió. La mujer noble se quedó paralizada cuando la presencia de Carlos se estrelló en el espacio entre ellas. Fría, absoluta, final. Váyase, dijo, sin gruñido, sin ceremonia, solo una orden. La mujer huyó. El patio exhaló. Lo miré. «Wow», dije lentamente. Eso fue intenso. Carlos se giró hacia mí, asustado. Yo... Se detuvo. ¿No era necesario? No, dije en voz baja. Lo tenía bajo control. Él asintió una vez. Por supuesto. Pero el vínculo pulsó, fuerte, cálido y satisfecho. Yo lo sentí. Ese era el problema. Más tarde un guardia tropezó cerca de las escaleras. Me acerqué a él. Carlos ya estaba allí. Una mano tendida, una barrera formada, una mirada que desafiaba a la gravedad a intentarlo de nuevo. Fruncí el ceño. «Haces eso mucho», dije. «¿Qué?» «Protegerme». Carlos se puso rígido. «Estoy obligado». «No», interrumpí. «No lo estás». Abrió la boca. La cerró. El vínculo zumbó. Mi estómago se tensó. Esa noche, el palacio organizó una cena. Me reí demasiado alto. Carlos estaba demasiado cerca. Alguien derramó vino cerca de mi silla. Carlos reaccionó al instante. Mano en la mesa, cuerpo entre yo y el desorden. Ojos lo suficientemente afilados como para cortar. La habitación se quedó en silencio. Lo sentí entonces, no el vínculo. La elección. No estaba actuando, no estaba fingiendo, estaba respondiendo, y eso me aterrorizó. Más tarde, en el silencio de nuestros aposentos, me paseaba. Se suponía que esto era falso, dije. Carlos se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Todavía lo es. No, espeté. No hagas eso. No mientas así. Él frunció el ceño. No estoy mintiendo.
Hoy no pensaste, dije. Simplemente actuaste. El silencio se extendió. El vínculo pulsó una vez, suave, seguro. Carlos desvió la mirada. Eso es inconveniente, dijo con cuidado. Me reí. Una vez se rompió. Eso me asusta más que todo lo que hizo José, admití. Carlos se giró bruscamente. ¿Por qué? Porque la traición es predecible, dije. El instinto no. El vínculo se agitó, silencioso, escuchando. Carlos no dijo nada. No me buscó, no me agobió. Simplemente se quedó allí, sólido y presente, como un guardia que se quedaría incluso si fuera despedido. Tragué saliva. Eso fue peor. Más tarde, mientras yacíamos en la cama, lados separados o tregua diagonal aún en vigor, miré al techo. Esto se está volviendo peligroso, murmuré. Carlos cerró los ojos. Sí, santió. El vínculo se asentó entre ellos, no ruidoso, no exigente, simplemente allí, esperando. Ninguno de ellos durmió fácilmente, y por primera vez, el fingir se sintió como la mentira más segura que les quedaba. Descubrí el alcance total de la autoridad alfa por accidente. Se suponía que debía asistir a una reunión del consejo. No quería asistir a una reunión del consejo. Así que, cuando el consejero principal dijo, «Comenzaremos cuando llegue el alfa», me recosté en la silla de Carlos, crucé las piernas y dije, «Cancelado». La habitación se congeló. Carlos, de pie 2 pasos detrás de mí, parpadeó. «Lo siento», dijo el consejero. «¿Qué?» Sonreí agradablemente. «La reunión cancelada. Estoy cansada. Él está taciturno. Ninguno de ustedes ha traído aperitivos». El consejero se giró hacia Carlos. Carlos abrió la boca. El vínculo pulsó. La cerró de nuevo. «La reunión está cancelada», dijo Carlos. El consejo lo miró como si acabara de declarar que el cielo era opcional. Ese fue el principio del fin. Al mediodía, 3 reuniones fueron canceladas por vibraciones. 2 nobles fueron escoltados fuera por mirarme mal. Una negociación comercial se resolvió cuando pregunté, ¿por qué dejamos que hablen tanto hombres que huelen a deuda? Carlos me siguió como un fantasma que acecha su propio palacio. «No puedes simplemente...» comenzó. «Puedo», dije, ya haciéndolo. Luego descubrí el sello alfa. Estampé un documento que no había leído. «¿Qué acabas de aprobar?», preguntó Carlos. Entrecerré los ojos. Algo sobre aranceles de grano o exiliar a alguien llamado Lord Enrique. Carlos inhaló bruscamente. «Enrique está intentando un golpe». Asentí. «Bien. Odio el papeleo con ambición». El vínculo ronroneó. Carlos miró el sello. «Acabas de silenciar a un enemigo». Me encogí de hombros. Me interrumpió. La noticia se difundió rápidamente. La gente dejó de interrumpirme. La gente dejó de cuestionarme. La gente dejó de hacerle preguntas a Carlos por completo y fueron directamente a mí. Una mujer noble intentó arrodillarse. Me hice a un lado. «Oh, no», dije. «No vamos a hacer eso». «Pero yo no me arrodillo», dije. «Y tampoco hago que otras mujeres lo hagan. Intenten estar de pie. Es genial para la postura». Carlos observó. Algo en su pecho se retorció. Esto no era rebelión. Esto era recalibración. Esa noche, un señor visitante intentó insultar mi linaje. Sonreí. Carlos se preparó. «Interesante», dije. «Me has insultado en Tierra Alfa durante una reclamación activa». «Estoy bien», respirando. El señor palideció. «Escórtenlo», añadí ligeramente.
y revoquen sus privilegios de habla para siempre. Puede escribir cartas en silencio. Los guardias se movieron al instante. El señor desapareció. Carlos miró el espacio vacío. Acabas de reescribir el protocolo. Lo miré. Estaba anticuado. Tiene siglos. También esas sillas, dije. Esas también las arreglé. Al final de la semana, la corte funcionaba mejor. Los lobos estaban más tranquilos. El consejo hablaba menos y escuchaba más. Y el salón del trono de Carlos se sentía diferente, vivo. Estaba sentada en el brazo de su trono, con las botas colgando, la capa drapeada como si hubiera nacido para ello. «Se supone que no debes hacer esto», dijo Carlos en voz baja. Lo miré. «Tú tampoco», respondí. «Solo lo hiciste primero». El vínculo pulsó, no posesivo, orgulloso. Carlos tragó saliva. Había gobernado con miedo, pero con estructura, con control. Yo gobernaba con audacia. Y de alguna manera, aterradoramente, el reino estaba mejor por ello. Carlos se recostó y me vio discutir con 3 nobles a la vez, sonriendo como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. En una sola semana había doblegado una ley antigua, humillado a sus enemigos y reescrito la temperatura emocional de su corte. Se dio cuenta, con una mezcla de asombro y pavor, de que esta mujer no se negaba a arrodillarse porque nunca debió hacerlo. El anuncio llegó al amanecer, sellado, ineludible. Ventana de anulación abierta. Lo leí 2 veces, luego una tercera más lento. Bueno, dije, eso es inconvenientemente conveniente. El vínculo respondió inmediatamente, no violentamente, no dramáticamente. Simplemente se aflojó como dedos que se sueltan. Lo sentí y me senté pesadamente en el borde de la cama. «Oh», murmuré, «esto es nuevo». El palacio reaccionó como una casa que contuviera la respiración. Los sirvientes se detuvieron a medio paso. Los lobos levantaron la cabeza. La tierra se quedó en silencio. No enfadada, no aprobando, esperando. Empaqué eficientemente. Sin dramas, sin lágrimas. Doblé la capa al final, la sostuve un segundo demasiado, luego la dejé. Carlos me encontró en el umbral. Levanté la vista. Por un momento aterrador tuve esperanza. Él no habló, no dio un paso al frente, simplemente inclinó la cabeza formalmente, respetuosamente. «Eres libre», dijo. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier orden. Asentí. «Bien», respondí, «ese era el plan». El vínculo pulsó débilmente. Carlos lo sintió y apretó los puños. No me pidió que me quedara. No dijo, «espera». No dijo, «quiero». Se hizo a un lado. Eso fue peor. Caminamos por los pasillos juntos, sin tocarnos, sin fingir. Los cortesanos observaban desde los umbrales, confundidos e inquietos. Alguien susurró, «¿Se acabó?». Yo oí, Carlos oyó. Ninguno respondió. En las puertas mis maletas esperaban. Todo ordenado, todo definitivo. Me detuve, me volví hacia él. «No vas a decir nada», dije. No fue una pregunta. Carlos encontró mi mirada. «No te enjaularé», dijo en voz baja, «ni siquiera con palabras». Me reí. Una vez se quebró. «Felicidades», dije. «Ganas tú». Esa fue la respuesta perfecta. El vínculo se adelgazó de nuevo. Cogí mi bolso, di un paso adelante, luego otro. Cada uno me dolía más que el anterior. Detrás de mí, la tierra no hizo nada, ni cuernos, ni protestas, solo silencio. Eso también dolió. Fuera de las puertas, dejé de caminar. Me quedé allí, respirando con dificultad.
Esto era libertad. Yo quería esto. Me dije eso a mí misma. Dentro del palacio, Carlos permaneció donde lo había dejado. No me siguió. No me persiguió. Se quedó muy quieto y observó cómo el espacio que había ocupado se vaciaba. El vínculo se desvaneció a un hilo fino. No se fue, solo se volvió distante. Carlos exhaló lentamente. Había gobernado ejércitos, destrozado enemigos, desafiado la guerra. Nada de eso se había sentido nunca así. Di otro paso, luego me detuve. Mi pecho se apretó, no de miedo, de algo peor. Elección, no me volví. Todavía no, pero por primera vez desde que la boda estalló, no me estaba riendo. Y por primera vez desde que comenzó la reclamación, Carlos se preguntó si la contención era solo otra forma de perder algo para siempre. Lo primero que hizo Carlos después de que me fuera fue nada, lo cual fue su manera de saber que estaba mal. Lo segundo que hizo fue leer la ley de nuevo. Cada versión, cada nota a pie de página, cada garabato satisfecho y santurrón, dejado por hombres muertos que nunca tuvieron que ver a la mujer adecuada irse, llevando una maleta que ellos mismos habían empacado. Al anochecer, seguía de pie en la cámara del consejo, solo, muy quieto. Entonces las puertas se abrieron. El consejo entró confiado, aliviado, ya reorganizando el futuro sin mí. Eso concluye el asunto limpiamente, dijo el consejero principal. La reclamación se disuelve naturalmente. El orden se restablece. Carlos se giró lentamente. No, dijo. No es así. El consejo parpadeó. Respeté la ley, continuó Carlos con calma. Respeté su elección, respeté sus procedimientos. Dio un paso al frente, y ustedes confundieron eso con cumplimiento. La temperatura de la habitación bajó. Cerrará la ventana de anulación, dijo un consejero con cuidado. Es sin precedentes. También lo fue levantar banderas de apareamiento sin mi consentimiento, respondió Carlos. ¿La ley? Conozco la ley, gesticuló una vez. El sello alfa apareció en la mesa, pesado y final. Han tratado la tradición como un arma y la han llamado orden, dijo Carlos. Lo permití porque mantenía la estabilidad. Se inclinó. Ya no lo hace. El vínculo, delgado, distante, se agitó. En algún lugar del palacio los lobos levantaron la cabeza. Esto es sobre ella, dijo el consejero principal. Sí, asintió Carlos. Eso es inapropiado. Carlos sonrió. No fue amable. Han gobernado esta manada durante siglos, dijo, y de alguna manera nunca notaron lo que sucede cuando las personas son elegidas en lugar de poseídas. El silencio se extendió. Enmendarán la ley de santuario, continuó Carlos. Suprimirán las cláusulas punitivas. Eliminarán la cohabitación forzada. Borrarán la escalada automática. Eso desestabiliza la jerarquía, espetó alguien. Carlos se enderezó. Bien. El consejo empezó a discutir. Siempre lo hacían. Citaron la historia, citaron precedentes, citaron el miedo. Carlos escuchó, luego levantó una mano. La habitación se quedó en silencio al instante. Eso, dijo uniformemente, es lo que parece el verdadero poder. Se giró hacia las puertas. Cualquier consejero que no esté de acuerdo puede salir de esta cámara. Nadie se movió. Fuera. Los lobos comenzaron a reunirse, no convocados, eligiendo. Al amanecer, la manada lo supo. A mediodía las banderas fueron arriadas, no en retirada, sino en recalibración. Al atardecer, los susurros se extendieron. El alfa se equivocó una vez, no lo hará de nuevo. Los cortesanos tomaron partido. Los guardias también. Carlos estaba en el balcón, observando a la manada realinearse, no alrededor del miedo,
sino alrededor de la decisión. Sintió que el vínculo se agitaba débilmente, todavía allí, todavía escuchando. Cerró los ojos. Espera, murmuró. No a la ley, no al consejo, a ella. Por primera vez desde que había llegado, Carlos Serrano dejó de ser cuidadoso. Y en algún lugar más allá de las puertas, una mujer que se negaba a arrodillarse se detuvo a medio paso. No me colé de vuelta en la capital. Me anuncié tomando prestado un caballo, cabalgándolo de lado, llegando en hora punta del mercado de Toledo. Alguien gritó, alguien se desmayó, alguien gritó, ¡ha vuelto! Me bajé del caballo, todavía con los pantalones que había adquirido ilegalmente. Me ajusté la chaqueta y dije, vale, terminemos con esto. Las campanas comenzaron a sonar, no de alarma, sino campanas de audiencia. La plaza se llenó en minutos. La gente se subió a barriles. Los vendedores abandonaron los carritos. Los niños fueron subidos a los hombros. Un hombre vendió 3 empanadas de carne a triple precio y lo llamó destino. Subí los escalones del estrado del consejo como si hubiera pagado el alquiler allí. Golpeé el bastón ceremonial una vez. Resonó. Hola, dije. Soy yo, el problema. La multitud se rió nerviosamente. Sonreí. Relájense, no estoy aquí para voltear nada. Hoy se trata de cerrar ciclos. En algún lugar del palacio, Carlos dejó de caminar. El consejo se apresuró. ¿Esto está autorizado? Me giré. Por ley de santuario, subsección deja de hablar. Sí, dejaron de hablar. Volví a mirar a la multitud. Entré en una reclamación por accidente. Dije, me quedé porque era divertido y poderoso y porque algunos de ustedes realmente necesitaban supervisión. Risas educadas. Continué. Reescribí reglas, cancelé reuniones, exilié a un hombre a mitad de frase. Francamente, me divertí. Los vítores estallaron. Levanté una mano. Pero no me quedo porque estoy reclamada, dije, ni porque la ley decidió que pertenezco a algún lugar. La plaza se quedó en silencio. Estoy terminando la reclamación. El reino inhaló. Carlos apareció al borde de la multitud. Lo vi, no vacilé. Lo termino públicamente, dije limpiamente. En mis términos. Me giré hacia el consejo. Pueden registrar esto como quieran, añadí, pero escriban bien mi nombre. La historia ya está lo suficientemente confundida. Presioné mi palma contra la piedra. El vínculo respondió, no violentamente, no con ira. Escuchó. Cerré los ojos. Me elijo a mí misma, dije simplemente. El vínculo se deshizo, no se rompió, se liberó. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Alguien susurró, ¿eso está permitido? La tierra se quedó en silencio. Luego, asombrosamente, lo aceptó. Exhalé. Bueno, dije, eso fue anticlimático. Estallaron las risas, siguieron los aplausos, luego los vítores. No para el alfa, no para la tradición, para mí. Carlos no se movió, no interrumpió, no ordenó. Observó a una mujer a la que no podía retener de pie exactamente donde quería estar. Lo miré. Nuestras miradas se encontraron a través de la plaza. Esperé. Él no hizo nada. Asentí una vez. Eso dolió más que cualquier pelea. Bien, retrocedí del estrado. Gracias a todos, dije. Esto ha sido educativo. Me di la vuelta para irme. La multitud se abrió instintivamente. Alguien gritó, ¿qué pasa ahora? No dejé de caminar. Ahora, grité de vuelta, vivo mi vida.
La plaza estalló detrás de mí. El consejo miró la ley rota. La manada miró al alfa, pero Carlos Serrano se dio cuenta con brutal claridad de que ella acababa de hacer el único movimiento que él nunca podría contrarrestar. Se había elegido a sí misma, y de alguna manera el reino también la estaba eligiendo a ella. Nadie esperaba que el rey Alfa se moviera, y menos él. La plaza seguía zumbando, los aplausos se desvanecían, la gente hablaba demasiado alto porque el silencio se sentía peligroso ahora. Yo estaba a mitad de los escalones cuando sucedió. Botas sobre la piedra, lentas, medidas, no persiguiendo, sino acercándose. El sonido cortó el ruido como una cuchilla. Me detuve. Todos los demás también. Carlos Serrano caminó hacia el espacio abierto de la plaza sin nada encendido, nada convocado, sin banderas, sin guardias, solo un hombre de negro, con las mangas remangadas, sin corona. Alguien susurró, ¿qué está haciendo? Otro susurró, ¿está permitido esto? Carlos no respondió a ninguno de los dos, pero se detuvo a 3 pasos de mí, me miró y luego se arrodilló. No ceremonialmente, no con gracia. Se arrodilló como un hombre que había decidido algo y aceptaba las consecuencias. El sonido de aquello, rodilla contra la piedra, fue atronador. La plaza perdió la cabeza. Alguien jadeó, alguien gritó. Un noble se desmayó dramáticamente y fue ignorado. Lo miré. Absolutamente no, dije. Levántate. Carlos no lo hizo. Lo haré, dijo con calma. En un momento di un paso al frente. No, esto no va así. María, dijo. Su nombre. Solo su nombre. La multitud se quedó en silencio tan rápido que fue inquietante. No estoy arrodillándome como alfa, continuó Carlos. No como ley, no como tradición. Encontró mi mirada. Me estoy arrodillando porque me equivoqué. Tragué saliva. Oh, no, esto era peor que los gritos. Dejé que la ley hablara cuando debería haberlo hecho yo, dijo. Dejé que el silencio fingiera que era respeto. Te vi marchar y me dije que la contención era una virtud. Sacudió la cabeza una vez. No lo era. El vínculo, roto, liberado, libre, se agitó débilmente como si se inclinara. Mi voz salió débil. No puedes reescribir esto después de que yo me elegí a mí misma. Lo sé, dijo Carlos. Por eso no te pido que me pertenezcas. Inhaló. Te pregunto si yo puedo pertenecerte a ti. La plaza implosionó. Alguien dejó caer una cesta. Alguien sollozó abiertamente. Los lobos se sentaron como si estuvieran viendo una obra de teatro. Me reí, salió de mí aguda, sorprendida, un poco histérica. Eres un absoluto sinvergüenza, dije. ¿No podías haber hecho esto en privado? La boca de Carlos se contrajo. Lo consideré, y temía que dijeras que no más rápido. Lo miré, luego me llevé las manos a la cara. Y esto es terriblemente injusto, dije. Acabo de dar un discurso. Lo sé, y yo terminé una reclamación. Sí, te elegiste a ti misma, y yo te elegí a ti, dijo suavemente. Después de que bajé las manos, él seguía arrodillado, seguía esperando, seguía sin exigir. Esa fue la peor parte. Caminé una vez, 2 veces. La multitud contuvo la respiración. Di que me quedo, dije. Di que te elijo. ¿Qué pasa entonces? Carlos no dudó. Nada, dijo. Que no quieras. Me detuve. Esa es una pésima propuesta de venta. No estoy vendiendo, respondió. Estoy ofreciendo.
Lo miré fijamente por un largo momento, luego suspiré. «Levántate», dije. Carlos se levantó de inmediato. Le di un codazo en el pecho. 1, sin leyes, asintió. 2, sin banderas, asintió de nuevo. 3, si alguna vez me siento poseída, acorralada o gestionada, me retiraré, dijo. Públicamente e inmediatamente. Entrecerré los ojos. No te gustará eso. Ya no me gusta, dijo honestamente. Me reí de nuevo, esta vez más suave. Luego hice lo único que nadie esperaba. Extendí la mano, le tomé la mano. La multitud estalló. Me incliné y dije en voz baja, me quedo, no porque te arrodillaste. Carlos inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque esperaste, dije, y porque preguntaste como un hombre, no como un rey. El vínculo, libre, elegido, sin mandato, encajó en su lugar, no bloqueando, sino alineando. La tierra exhaló, los lobos aullaron, y en algún lugar de los libros de historia del reino, un escriba tachó reclamada y escribió elegida. No me convertí en reina. Tranquilamente. El reino lo intentó, el reino falló. El anuncio estaba destinado a ser de buen gusto. Duró 4 segundos. El consejero principal carraspeó y dijo, nos complace anunciar. Le robé el cuerno ceremonial y lo soplé con fuerza. La nota salió mal. Varios nobles se encogieron. Un lobo aulló en armonía. Hola, dije. Antes de que esto se convierta en otra situación de banderas, me gustaría establecer los términos. Carlos estaba a mi lado, con las manos juntas, la expresión indescifrable. Él ya lo sabía. Primero, dije, subiendo al trono y sentándome de lado. Esto sigue siendo mío. Un consejero se atragantó. Carlos asintió. Sí. Segundo, continué, arrancándole la capa de los hombros a Carlos y drapeándomela como una bandera de victoria. Esto sigue siendo robado. Sí, dijo Carlos de nuevo. Tercero, dije, inclinándome hacia adelante, los codos en las rodillas, la sonrisa salvaje. No me arrodillo, no hago reverencias, ni me disculpo por el tono. El consejo inhaló. Carlos sonrió. Me gusta su tono. El reino esperó que algo terrible sucediera. No lo hizo. En cambio, las reuniones se acortaron. Las tradiciones obtuvieron notas a pie de página. Los hombres a los que les gustaba escucharse hablar dejaron de ser invitados. Las mujeres dejaron de pedir permiso para cosas que ya estaban haciendo. Yo dirigí el palacio como un motín educado. Me senté en el trono con las botas puestas. Eché a 3 nobles antes del almuerzo. Instituí una política de aperitivos. Esto es un imperio, protestó un consejero. Entonces aliméntalo, respondí. Carlos observó la transformación como un hombre que presencia el clima, poderoso, imparable, absolutamente culpa suya. Los lobos la adoraban. Les puso nombres, a todos ellos, incluso a los aterradores, especialmente a los aterradores. Carlos se enteró cuando yo grité, «No, Maule, mal chico», y el lobo masivo se tumbó inmediatamente y movió la cola. «¿Qué? He gobernado durante 20 años», dijo Carlos débilmente. «Nunca me han escuchado así». Me encogí de hombros. Yo digo, por favor. El matrimonio ocurrió finalmente, no por tradición, sino porque me aburrí. «Casémonos», dije una tarde, hojeando los libros de contabilidad. Molestará a la gente. La ceremonia fue corta. Los votos fueron editados. Cuando me preguntaron si lo aceptaba como Alfa, dije, lo acepto como Carlos.
Cuando le preguntaron si aceptaba mi autoridad, Carlos dijo, absolutamente, con tanto entusiasmo que alguien se desmayó. En mi primer día oficial como reina, me dirigí al reino. No estoy aquí para ser perfecta, dije. No estoy aquí para ser gentil. No estoy aquí para ser poseída. Un trueno rodó, no amenazante, aplaudiendo. Estoy aquí, continué, porque me quedé a propósito, por despecho. La multitud rugió. Esa noche, Carlos me encontró sentada sola en el trono, la capa cubierta hasta los pies. Lo guardaste todo, dijo. Levanté la vista. Te lo advertí. No lo querría de otra manera, respondió. Sonreí. La tierra se asentó. El vínculo, elegido, mutuo, rebelde, zumbó contento. En algún lugar profundo de las leyes del reino, una cláusula se reescribió silenciosamente. Esta se queda. 3 meses después, un consejero preguntó con cuidado, Su Majestad, ¿qué pasa si alguien desafía a la reina? Me recosté, sonreí y dije, ¡oh, qué adorable! Carlos se crujió los nudillos, los lobos se incorporaron. El reino aprendió muy rápidamente. Yo no fui reclamada, no fui retenida. Me quedé. Y hoy, quién sabe. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras, que cometí un error garrafal, o al menos el más divertido de mi vida. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero, al menos, es mía. Completamente mía.